Y después de esto, la iglesia. Sí, después de los eventos pospascuales y después de la Pascua y después de la Semana Santa o de la Semana Mayor, ¿qué sucedió en Jerusalén en el siglo I? Bueno, sucedió algo muy, muy brutal, algo extraordinario, el nacimiento de la iglesia. Jesús alguna vez dijo a sus discípulos que Él iba a edificar su iglesia y que la muerte de nadie acabaría con su proyecto, ni siquiera la muerte de Él. Ni mi muerte ni la muerte de nadie podrán contra la iglesia, porque Él iba a edificar una iglesia. Y cuando nosotros pensamos en iglesia, muchas veces pensamos sí en edificios o pensamos en estructuras, una parte de nuestro modelo o esquema mental al hablar de las iglesias es hablar de organizaciones, y una parte de todo eso tiene que ver con la iglesia, pero la iglesia es algo más revolucionario. No nada más es un edificio. Hay un montón de edificios en Europa que eran iglesias y ahora ya se están convirtiendo en museos. No nada más son estructuras. Las estructuras pueden morirse también. Y no nada más son organizaciones, porque las organizaciones pueden también enfermarse y morirse. Pero cuando Jesús dijo que Él iba a construir su iglesia, Él estaba hablando de una realidad portentosa que iba a cambiar la historia del mundo. Cuando Él dijo, yo voy a construir mi iglesia, estoy citando Mateo capítulo 16, Él tenía en su mente construir una comunidad, un grupo de personas animadas, es decir, que tuvieran el ánima, animadas por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, y además de estar animadas, que fueran una comunidad transformada también por la obra de Dios, y además de que fueran una comunidad transformada, que fueran una comunidad de transformación. Ahora, todo eso estaba en la mente de Jesús cuando Él pensó en su iglesia. Todo eso. Y la verdad es que la iglesia de Jesús, aunque han pasado más de 2000 años, sigue estando presente de muchas formas. Sí, por supuesto, ha habido muchos deterioros en la historia. Ha habido deterioros de lo que es la iglesia. La iglesia ha perdido su razón de ser, ha perdido también su esencia en algunos momentos. Pero siempre hay corazones dispuestos. Siempre Dios tiene en sus manos instrumentos humanos con los cuales Él usa o con los cuales Él hace estas transformaciones que Él tenía en su corazón y que creo que todavía tiene. Fíjate lo que es la iglesia, cómo se plantea aquí. Dice así, Hechos capítulo 2, versículo 43 en adelante, dice, y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es un evento por demás extraordinario. Y te lo he platicado, pero déjame citarte otra vez al doctor Billy Sekian, el maestro del pastor Bill Hybels, que en una de sus cátedras, el doctor Billy Sekian decía, hubo una vez una iglesia donde las personas
venían y eran restauradas. Hubo una vez una iglesia donde las personas venían y eran transformadas. Hubo una vez una iglesia donde las personas querían estar juntas, unas con las otras. Hubo una vez una iglesia donde no había necesidades, porque cuando había una necesidad, los que tenían más compartían con los que tenían menos. Hubo una vez una iglesia en donde se podían compartir las experiencias más trágicas y allí las personas podían recibir transformación, compasión, misericordia y amor. Hubo una vez una iglesia. Y así, etcétera. Podríamos decir más y más cosas en relación con eso. Y el Dr. B decía, hubo una vez una iglesia. El pastor Bill Hybels cuenta que su corazón se encendía nada más de pensar en esa visión de lo extraordinario que es una iglesia. Y si bien es cierto que la iglesia de repente ha perdido su misión, ha enfocado sus esfuerzos en muchas otras cosas que en su verdadera razón de ser, también es cierto que cada uno de nosotros que forma parte de una comunidad de fe o de una iglesia puede hacer su parte para que esa iglesia siga siendo lo que Dios quiere que sea. Sí, porque muchos de nosotros vamos a la iglesia esperando que nos den algo. A ver qué me dan. Espero que me den un buen sermón. Espero que me traten bien. Espero que cuiden de mí. Espero que. Y en una parte, pues eso está bien. Pero en una iglesia no solamente se trata de ir a esperar y a extender las manos para que nuestras manos sean llenadas por los demás, sino una iglesia es un cuerpo, es un organismo viviente en donde cada uno de sus miembros va y aporta algo. Si tú no estás aportando algo y si no estás dando algo, si no estás siendo generoso con todo lo que Dios te llamó a ser generoso, entonces es tu oportunidad de ser la iglesia, de ser iglesia para las personas, de que seamos iglesia los unos para los otros y que dejemos de extender nuestras manos para que nos den y extender nuestras manos para dar y para ser la iglesia de Jesús en este mundo tan lleno de egoísmo, tan lleno de oscuridad. La iglesia de Jesús, que somos tú y yo, necesitamos extender nuestras manos y nuestro corazón para acabar con el egoísmo y para darnos. Pablo decía, yo quiero que mi vida se desgaste haciendo todo lo que Dios quiera que yo haga. Quiero poner mi cuerpo en sacrificio. Quiero acabarme y desgastarme en la obra de Dios, haciendo la obra de Dios. Pero sí conozco, lamento que esa es la verdad. A muchos cristianos que se comportan como niños, como bebés. El niño, el bebé, pues es dependiente y siempre está lloriqueando porque pues esa es su naturaleza, ¿verdad? Tiene que llorar para que le entendamos y para que sepamos que tiene hambre y que necesita cuidados y ternura. Y todo eso pues hay que hacerlo con un bebé. Pero imagínate, después de que un bebé empieza a crecer y que luego ya tiene 10 años, 15 años, sí va a comportarse como un bebé llorón. Pues no, ¿verdad? Ya no estamos esperando que una persona de 30 o 40 años se comporte así. En teoría, él debe ser un adulto responsable y consciente de
de cuidar de sí mismo. Pero hay cristianos que están en las iglesias y que siempre están lloriqueando y siempre estamos pidiendo que los demás nos den algo, que se ocupen de nosotros y que nos atiendan y que nos mimen y nos hemos perdido. Porque el fundador de la iglesia no vino para ser servido, vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo. ¿Te acuerdas cuando vimos Filipenses capítulo 2? El autor, que es Pablo, dice que hayan ustedes las mismas actitudes de Cristo Jesús, que siendo Dios se hizo hombre y que luego se hizo un siervo. Y así se entregó por nosotros. Así que el grande desafío es que tú y yo seamos hoy iglesia los unos para los otros, que extendamos nuestras manos generosas para bendecir, ayudar y transformar a otras personas con lo que Dios ponga en nuestras manos. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional te confronte como me ha confrontado a mí, te desafíe como me ha desafiado a mí, te jale las orejas también como me ha jalado las orejas a mí, y que podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Oras conmigo? Bendito Dios, por favor ayúdanos a hacer tu iglesia, que en este mundo seamos tu luz, que en este mundo seamos tus manos, que en este mundo seamos tu corazón, Señor. Haz este milagro en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.